quiero saludar a José Levi Álvarez, él es académico israelí, ex miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Israelí. Gracias por acompañarnos, bienvenido en ETN 24. Saludos, ¿qué tal, unidad? Ayer nos preguntábamos todos cómo continuarán las próximas horas. Recuerdo que parte de los invitados con los que conversábamos nos decían: todo depende de cómo amanezcamos, que sea lo que pase, que sea lo que comencemos a conocer a primera hora de la mañana. Tenemos las amenazas por una parte y las acciones de Irán y ahora la respuesta de Israel. ¿Cómo vislumbra las próximas horas? Bueno, yo le voy a ser muy sincero, yo creo que ya el escenario está bastante claro. Ujú. Yo creo que el mayor error que ha cometido Irán ha sido el siguiente. Irán pensó que en un escenario como este, simplemente atacando a los estados árabes sunitas de la zona, por ejemplo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, que tienen relaciones diplomáticas con Israel, eso crearía un escenario de presión, un efecto dominó en el cual estos países se verían obligados a presionar a Israel y también a Estados Unidos para que dejaran de atacarle. Y lo que no se imaginaba Irán es que estos países no solo no condenaron a Israel y a Estados Unidos, sino que pasaron a amenazar a Irán con atacarle. A tal punto que ya vemos, por ejemplo, de que Irán ha comenzado a atacar bases militares francesas en la región. Hemos visto que los franceses han pasado también a atacar incluso a territorio Chipre, enviando misiles hasta Europa. Entonces estamos viendo que ya Irán ha entrado en una fase kamikaze en la cual si continúa por esa vía, yo estoy convencidísimo que en las próximas semanas, y no tomará ni meses, 2, 3 semanas, veremos la formación, el desarrollo de la creación de una coalición regional. Por primera vez probablemente veremos a los aviones israelíes de combate bombardeando en conjunto con los emiratíes sobre territorio iraní. Eso sería un escenario bien raro porque en el año 91, cuando Saddam Hussein invade Kuwait, una de las condiciones que los árabes le ponen a Estados Unidos para poder unirse a esa coalición estadounidense que atacó a Saddam Hussein en Kuwait era que los israelíes no participaran. Entonces, este escenario en el que Irán ha entrado en una dinámica kamikaze no solamente está empujando a que Israel pase a ser aceptado en la región y a que se consolide como una entidad, ¿verdad? Como cualquier otro país de la región, sino que está impulsando el desarrollo de los acuerdos de Abraham. Entonces, me parece bastante único eso. Ahora, hay que entender una cosa, partiendo de esta premisa. Irán, como concepto ideológico, esta dictadura que lleva 47 años en el poder, es una dictadura que ideológicamente creen hacer el mal. Por eso es que en el 79 secuestran a los diplomáticos estadounidenses, por eso es que en los 80 ponen una bomba que mata a más de 250 marinos estadounidenses en el Líbano, por eso luego en los 90 ponen una bomba delante de la embajada israelí y matan a diplomáticos israelíes, y luego hacen lo mismo en la AMI. Entonces, ideológicamente tienen una agenda que es crear el terror. Cuando tú tienes eso en el exterior, pero también lo implantas en el interior, como hicieron, como hemos visto estas últimas protestas que hubieron en Irán, estamos hablando de que mataron entre 7.000 a 30.000 personas de su propia gente por simplemente salir a la calle a protestar. Estamos hablando que le cobraban a las familias entre $900 y $1.700 por cada bala que cada familiar o individuo tenía, y si los familiares querían recuperar los cadáveres, tenían que pagar por las balas que le pusieron a su propio familiar. Esto es una dictadura brutal. Entonces, ese régimen, tanto en el exterior como en el interior, ¿verdad? Tiene un marco ideológico. Y cuando tú llegas al límite de tu marco ideológico, entras en un colapso. Entonces, yo creo que dentro de todo este análisis y de lo que escuchamos de muchos medios y lo que te dice que era el otro, la gente obvia que Irán es un país en el cual solo el 60% de la población es persa, ¿no? El otro 40% son grupos minoritarios, son kurdos, son árabes, son armenios, tienes también azeríes, que de hecho el líder supremo de Irán no era persa, que es el grupo mayoritario del país, era azerí. Tienes muchos grupos, y claro, estos grupos ya están viendo el escenario de, oh, si no hay un líder supremo y nosotros tenemos aspiraciones independentistas, por ejemplo, en el caso de los kurdos o en el caso de la gente Baloch en el sureste de Irán, pues vamos a comenzar aquí a separar el país, a dividirlo, vamos a comenzar a entrar. Entonces Irán está entrando en un colapso. Y yo creo que la madre del cordero, la preocupación real es cómo ese colapso, en qué se va a traducir ese colapso. Si va a haber una anarquía al estilo libio, si los estadounidenses tienen un escenario en el cual van a traer un líder
como pudiera ser el príncipe heredero Pahlaví, de vuelta a Irán para que cree un orden, o si simplemente va a intentar negociar con la fuerza dura del régimen, de lo que queda del régimen, porque con la muerte del líder supremo, del ministro de Defensa, hemos visto también que al parecer el día de hoy Israel ha eliminado al expresidente Ahmadinejad, que fue el que creó el programa nuclear iraní realmente, o bueno, que lo expandió. Y básicamente estamos viendo que no hay líderes realmente. Hay que ver quiénes van a asumir el control en el presente, que probablemente será la Guardia Revolucionaria en su conjunto. Y evidentemente, ¿cuál va a ser la estrategia? No la sabemos. Pero el escenario es ese. O sea, es un régimen que era lo que era. Tenemos unas dinámicas y evidentemente era cuestión de tiempo que colapsara bajo el escenario actual. Esta campaña no va a durar simplemente 1, 2, 3 semanas. Esta campaña va a durar varias semanas, pero Irán ha entrado en una dinámica kamikaze que va a hacer que el mundo occidental se una. José, bueno, muchos flancos los que estás abordando. Una noticia importante que reportan los medios de comunicación en este instante, que están replicando las primeras planas de medios de comunicación israelíes como el Jerusalem Post, la muerte, al parecer, del expresidente Mahmoud Ahmadinejad, muy conocido también en América Latina. Esa imagen la recordamos de esas reuniones en Miraflores con el fallecido presidente Hugo Chávez. Sobre la fase kamikaze de la que hablabas, ¿está reuniendo entonces Irán enemigos para asegurar su fin? ¿Está reuniendo enemigos en el Golfo Pérsico, atacando a estos países árabes? ¿Enemigos en Europa, atacando a Chipre, bases británicas, bases francesas, como lo decías? Sí, yo estoy totalmente convencido de eso. Y le voy a decir, y le voy a dar un dato bien, bien interesante. Eh, yo no sé, bueno, hemos escuchado las noticias, ¿no? Hemos tenido en el año 24 intercambios de misiles entre Israel e Irán. Del año pasado ocurrió lo mismo. De hecho, yo estaba en Israel visitando a mi familia ese verano y estuve básicamente 2 meses porque ocurrió la guerra. Y algo que yo me he preguntado hasta entonces, si Irán tanto presume en privado de tener, por ejemplo, aviones de combate, ¿por qué no se atreve, obviamente sabemos la respuesta, ¿no? Pero ¿por qué no se atreve a volar hasta territorio israelí e intenta bombardear en territorio israelí? Claro, no es que no se atreve, es que simplemente, obviamente no tiene la capacidad, no tiene los aviones, no tiene el equipo. Y eso es un flanco débil. Y por eso Irán ha decidido utilizar desde el verano pasado misiles hipersónicos para atacar a Israel, que no estamos hablando de cualquier cosa. Porque, insisto, no podemos perder de perspectiva. Irán tiene todo lo que he dicho y ha empezado todo lo que ha pasado, ¿vale? Pero hemos llegado hasta aquí porque Irán no ha querido negociar un acuerdo nuclear, porque Irán tiene actualmente enriquecido más de 1.000 libras, ¿verdad? De uranio enriquecido por encima del 60%. Estamos hablando de que Irán tiene probablemente, y esto sí que hay que reconocerlo, está entre los primeros 5 países con los mejores misiles de largo alcance e intercontinentales. Entonces, Irán es un problema. De hecho, los Estados Unidos le ofreció también regalarle combustible nuclear a cambio de que firmara un acuerdo. O sea, Irán ha tenido un escenario, es un problema, ha tenido opciones, no ha querido reaccionar. Ahora, no quiere utilizar sus aviones para atacar, lo que quiere hacer es hablar. Vemos que ya está fractado el régimen, pues evidentemente yo entiendo que esta es una dinámica kamikaze, ¿no? Esto es como un cóctel de muchos pequeños detalles. Está en una dinámica kamikaze, el mundo se va a unir en contra de ellos y evidentemente yo estoy convencidísimo que en las próximas semanas todo el mundo va a comenzar a hacer algo en Irán y eventualmente se convertirá en algo así como una especie de coalición anti-ISIS. Y insisto, el problema va a ser la Guardia Revolucionaria de Irán, ¿no? Que es esa entidad político-militar, ¿verdad? Que no le responde al ejército, no le responde a nadie, sino directamente al líder supremo, ahora el nuevo Consejo Nacional este que se está creando, pero evidentemente es quien va a controlar o va a tomar las riendas del país y evidentemente quien va a determinar el futuro. Mm. Lo que usted señala cuando dice además Irán ha entrado en esta fase kamikaze, coincide, y usted habla de las fracciones, exactamente con ese fraccionamiento o desintegración cuando muere la cabeza central. Pero eso al final tampoco le beneficia, profesor Levy. Es decir, es como gastar una munición de este lado, gastar una munición de la otra, pero perdiendo quizás la visión global porque no hay una estrategia, al no haber una sola voz a la que obedecer.
evidentemente está la guardia, la que usted señala, pero habrá que ver cuánta influencia tiene el ayatolá Alireza Arafi, que es el que han señalado como el sucesor de Jamenei, porque esto no lo manejo, no sé, usted quizás nos pueda dar luz. Se gana el respeto, el control, la fuerza, solamente con mencionar el nombre o con designarlo. Yo francamente, yo estoy sorprendido porque Arafi no era, o sea, no tenía la influencia. Mire, siendo sincero y siendo claro, ¿verdad? Conociendo muy bien a Irán, que es mi área de expertise, era de 1 a 1 millón. O sea, no es que no era conocido, no es que no tenía la posibilidad, pero para mí el que iba a ser el sucesor era el nieto de Khomeini, el antecesor de Khamenei, ¿no? Entonces, Arafi sí se le elige probablemente porque sí que tiene influencia en el sector militar del país, ¿no? Es probablemente que se le elige porque, insisto, el líder supremo de un país, en este caso Irán, y dentro del mundo musulmán chiita, recordemos que el Islam está dividido entre sunitas y chiitas, dentro del mundo chiita, Ali Khamenei era como una especie del segundo después de Dios, ¿no? Era como una especie de papa en la tierra, ¿no? Y claro, este señor tenía mucha influencia tanto en el sector religioso como político. Entonces tienes ahora mismo a dos entidades que totalmente divergieron. Tienes a un señor que se llama Ali Larijani, que es el que dirige ahora la parte política de Irán, y este señor que surge para dirigir la parte religiosa. ¿Podrá consolidar eso? Lo veo muy complicado. No es Ali Khamenei que te podía unir las dos cosas. Entonces, en el escenario actual, bueno, primero este señor Arafi se tiene que esconder muy bien, ¿no? Eso es un tema complicado. Estamos hablando que Irán, y esto es un dato que quiero compartir, se estima que en Irán, y lo decía en la prensa israelí y me parece muy importante, Sí. hay más o menos entre 150.000 a 300.000 personas que colaboran con la inteligencia israelí. Esto es una cantidad de personas abrumadora en un país de Claro. 90 millones de personas. Quizás suena poco, pero en el mundo de la inteligencia es muchas personas. Entonces, claro, es complicado para que este señor sobreviva las próximas semanas. Claro, Eso, lo mismo claro. pasa. Entonces, claro, si este señor muere, ¿qué Está, va a pasar? digamos, está O sea, penetrado, o sea, 200, 300 mil totalmente. personas es una cantidad. Ahora, claro, cuando usted señala, lo veo difícil que pueda consolidar su poder. ¿Lo ve por la amenaza contra su vida o porque, o por alguna debilidad? Bueno, es que influencia política, él es un académico islámico, ¿no? O sea, es una Ok. persona, es un teólogo muy fructificiente, ¿no? O sea, un señor que estudió en Qom, que es la ciudad sagrada básicamente para los chiitas. No es que la Meca y Medina no lo sea, pero Qom es muy importante en el mundo chiita. Es una persona muy bien educada, era muy cercano a Jamenei, pero no es esa figura que yo vea, ¿verdad? Que te diga, bueno, puede mañana consolidar también al ejército dentro de su futura estructura. Yo lo veo de la siguiente manera, para ser muy directo. El problema que hay actualmente en Irán es que después de Ali Khamenei no había más nada. Khamenei fue elegido por Khomeini, por su antecesor, porque él es de origen azerí, ¿no? Los azeríes son una minoría en Irán, de hecho son el grupo étnico mayoritario en Azerbaiyán, ¿no? Y básicamente fue elegido por Khomeini porque Khomeini tenía la idea de que yo necesito asegurar que en el futuro haya un líder supremo que pueda unificar a todo el país. Y tengo que tener a un miembro de una minoría para que, ¿verdad? Pues ya que él es chiita, también pueda atraer a las minorías que sean también chiitas, en este caso los azeríes, dentro de mi bando, porque los kurdos en Irán son más sunitas. Tienes, por ejemplo, a los árabes, por ejemplo, del suroeste, que aunque sí son sunitas, pero son muy aliados de Irak, de los grupos sunitas de Irak. Tienes a los Baloch, que son muy aliados de Pakistán. Entonces, ¿cómo yo me aseguro que hayan varias minorías de mi lado? Pues básicamente trayendo una figura como él. Y este señor, Arafi, no, en mi opinión, no trae eso. Ahora, no trae ese liderazgo. Y de hecho, yo pensaba, y se lo comentaba en una entrevista ayer a alguien, eh, yo pensaba que en este escenario quizás Ahmadinejad podía surgir de nuevo políticamente porque en la rama política Jamenei le tenía muchísima confianza. Y si fue eliminado, es que se siguen perdiendo cabezas. Yo creo que si ese es el escenario, evidentemente en Irán va a haber una convulsión interna. Si las personas comienzan a salir a protestar en las calles las próximas semanas, evidentemente aquello va a probablemente colapsar como en el 79. Y esto realmente es clave en un país que el mundo intenta dilucidar ahora si es gobernable.
Y se lo pregunto porque cuando vemos en las calles también las manifestaciones, cuando salen las mujeres oprimidas por años a desafiar al régimen sin usar el velo islámico, esto quiere decir que no hay control del todo en el país, por lo menos en las imágenes que vimos de la capital. ¿Cómo se puede gobernar un país así tras una operación como la de Estados Unidos e Israel y el hastío de la población civil? Directamente no se puede, no se puede. O sea, lo que usted comenta es un evento bien interesante, porque claro, ya si la guardia moral, ¿verdad?, de Irán ha tenido que irse al frente o a esconderse debajo de un búnker, ya tienes un problema, porque ellos tenían muchísima influencia en un sector, que es la dinámica social, ¿no? Entonces, pero hay un elemento importante para contestar esta pregunta que usted me hace. Ustedes comentaban lo del tema del estrecho de Hormuz, ¿no? Sí, obviamente pasa el 20% de todo el petróleo por ahí, probablemente Irán haga lo que haga, pero eso durará una semana y media máximo, porque obviamente Estados Unidos bombardeará a las embarcaciones de Irán, ¿verdad? A las embarcaciones navales, y probablemente saldrán de la imagen y no habrá ningún problema en el estrecho de Hormuz. Y si por alguna razón, por varios días se extendiera el que, ¿verdad?, atacaran o previnieran que pasaran barcazas por ahí, pues evidentemente Estados Unidos va a comenzar a utilizar sus reservas de petróleo. Pero miren un elemento bien importante. Entre el 85% y el 90% del petróleo iraní es comprado por China, de hecho, vendido a China. ¿Qué va a pasarle a Irán si se detienen todas esas exportaciones? Porque Irán quiere cerrar el estrecho de Hormuz, pero también se lo va a estar cerrando para él mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? No vas a tener divisa, ¿no? Eso es un problema grave. ¿Cuál es el otro elemento? ¿Cuál es el otro aspecto que Irán exporta mucho? Los drones Shahid 136. ¿Quién es el principal comprador de estos drones hoy en día a Irán? Rusia. ¿Qué le va a pasar a Rusia en Ucrania si no utiliza estos drones o no tiene acceso a estos drones? De la noche a la mañana no puede crear una... Bueno, no es que Rusia no tenga una industria de drones, pero su principal proveedor es Irán. Entonces, Irán también va a tener, perdón, Rusia va a tener un problema también en el frente. O sea que el efecto, lo que le pasa a Irán va a tener un efecto directamente vinculado, económicamente hablando, para China como para Rusia también, especialmente en el plano militar en el que se encuentra tan sensible actualmente en Ucrania. Entonces, hay que analizar también esa parte, porque si tú colapsas en esos frentes a nivel interno, evidentemente si no tienes dinero vas a colapsar más rápido aún, ¿no? Claro, claro. Profesor Levy, le invito a que se quede con nosotros. Tenemos que cumplir un corte comercial, pero me gustaría que me respondiera al regreso en relación a Ahmadinejad. Usted dice, yo pensé que esta figura iba a surgir, digamos, como esa parte política necesaria para consolidar quizás la estabilidad del régimen. Pero eso me lleva a preguntarle, ¿puede haber sido intencional? Es decir, la eliminación de la figura de Ahmadinejad dentro de estos ataques. Sí, en la estrategia de terminar con las cúpulas se pensó en quiénes podían ser los sustitutos. Me lo contesta al regreso. Ya venimos. Continuamos con El Informativo por NTN 24, el canal de las Américas. Conversamos con José Levy Álvarez, académico israelí, ex miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Israelí. Le dejaba, antes de ir al corte, la inquietud en relación a la figura de Ahmadinejad. Estuvo al frente del gobierno en un momento determinado en Irán, una figura política que usted nos dice pensó que podía resurgir esta figura para el control político, dado la desaparición de Jamenei. ¿Puede haber sido intencional? No lo han confirmado. Es decir, los iraníes no han confirmado todavía la muerte de Ahmadinejad. Sin embargo, otros medios ya hablan de esto. ¿Puede haber sido intencional pensando no solo en eliminar las cabezas centrales del régimen, sino también quienes podían ser sustitutos o equilibrar las fuerzas o el control del territorio iraní? Sí, sin duda alguna. Totalmente, esa aserción que usted hace es totalmente correcta. Mire, en las últimas elecciones a la presidencia, en la que fue elegido Pezeshkian,
Ahmadinejad intentó regresar a la política. Obviamente tuvo el aval del líder supremo, porque el líder supremo fue, bueno, uno de sus protégés, como se dice por ahí, ¿no? En el argot, era uno de sus favoritos, ¿no? Recordemos que Ahmadinejad no solamente expandió a nivel teológico en la región, ¿verdad? El chiismo que se practica en Irán, sino que creó varias cosas. Por ejemplo, Ahmadinejad fue ese personaje que expandió o le dio paso a lo que fue la creación del eje del mal, ¿no? Que es ese eje en el norte de Israel, tener en el Líbano a Hezbollah, en Gaza tener a Hamas, en Siria, por ejemplo, intentar mantener unas relaciones con Bashar al-Assad, intentar que en Irak los chiitas sean leales a nosotros. Y él fue quien sembró esa semillita. Luego quien básicamente la fue regando y fortaleciendo fue el general Soleimani, que el presidente Trump también eliminó. Y él fue el creador de todo el caos que hay en el Medio Oriente, pero tampoco no solamente en el Medio Oriente, también en Latinoamérica, porque escuchamos mucho la prensa latinoamericana siempre hablando constantemente del cartel de los soles en Venezuela, etcétera, etcétera, pero quien creaba unos vínculos con ese cartel es Ahmadinejad. Ahmadinejad fue el que impulsó el que Hezbollah comenzara, el grupo terrorista del Líbano comenzara a distribuir en Latinoamérica su cocaína, que es su principal método de ingreso en esta región o en ese lado del mundo. Entonces, Ahmadinejad se encargó siempre de hacer el mal, ¿no? Y lo hizo de una manera a través de la política adecuada y siempre fue uno de los favoritos del líder supremo. Ahora, yo insisto, y lo comentaba ayer, tan pronto vi que pasó lo que pasó, dije, bueno, esto se va a dividir en dos sectores. El sector religioso, que pensé que el nieto de Khomeini era el que saldría, no Arafi, y en la parte política, probablemente Ahmadinejad regresa, Baru, que son esos líderes políticos más radicales dentro del régimen iraní en la escena política. Y pues evidentemente si fue eliminado hoy, como al parecer que fue eliminado, acabo de ver unas imágenes que me comparten unos amigos israelíes sobre el terreno, que probablemente esté eliminado. Así que este es el escenario actual. Y volvemos a lo mismo, o sea, estas entidades se van a definir en las próximas semanas veremos cuál va a ser el camino que estas entidades van a tomar, así que... La evaluación que hace a esta hora desde Washington, D.C., José Lev Álvarez, académico israelí y exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel, quien ha estado acompañándonos en esta jornada, el día después de la caída del Ayatollah Ali Khamenei. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, buen día.